Bienvenidos a la lección número 8 del curso de Mayordomía Bíblica. En este curso vamos a hablar acerca de las inversiones y el ahorro. A lo largo del curso hemos hablado de estos tres números. Hemos dicho que en la Biblia hay 375 versículos que hablan sobre la oración, 270 que hablan sobre la fe y 2350 que hablan del dinero y las posesiones. De entre ellos, muchos hablan del ahorro y de las inversiones, que es el tema de esta lección. Entonces vamos al tema. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice Mateo 6 del 19 al 21. Es claro que el mayor interés de Dios no es que nosotros nos hagamos de bienes y de tesoros en esta vida, en esta tierra, sino que lo hagamos en el cielo. Así que entonces eso parece de inicio ser un poco contradictorio con respecto al tema de esta lección, que vamos a hablar del ahorro y de las inversiones y en cierta manera pues de generar alguna riqueza, cuando la palabra de Dios nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. Entonces, vamos a hablar un poco más a fondo de esto. Hemos visto este cuadro durante las lecciones pasadas, y entonces, de acuerdo con la perspectiva de la mayordomía, las posesiones son una responsabilidad. Somos responsables de qué hacemos con los bienes que Dios nos ha dado y debemos ser fieles en el uso de esos bienes. Así entonces veamos lo siguiente. Dice: también les profirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esto está en Lucas 12 del 16 al 21. En este versículo podemos observar algo interesante. Dice que este hombre rico, que era insensato, había pensado construir un gran granero para guardar ahí todos sus frutos y todos sus bienes. Es muy interesante entonces el uso de la palabra todos, ¿verdad? Porque él estaba pensando y estaba muy confiado en los muchos bienes que tenía guardados. Y entonces él estaba tranquilo, pensando disfrutar todos sus bienes, regocijarse, disfrutarlos, pero realmente él no estaba pensando en nadie más, él no estaba pensando en la obra de Dios, él no estaba pensando en cómo compartir, sino que él estaba pensando simplemente en el provecho que él mismo iba a obtener de esos bienes, ¿verdad? Y dice al final que así es el que hace para sí tesoro. Él estaba haciendo tesoro solamente para él. Entonces, en cierta manera podemos ver aquí que Dios no está condenando a hacer tesoro en sí mismo, está condenando a hacer tesoro solo para uno mismo, donde uno entonces tenga ahí todos sus bienes, donde uno esté confiado totalmente en esos bienes que posee. Entonces creemos que una persona sí podría ahorrar, sí podría invertir, si lo hace con las motivaciones correctas. Por eso vamos a hablar de unas metas para invertir. ¿Cuáles pueden ser metas válidas para invertir según la Biblia? Por ejemplo, proveer para la familia. Alguien que entonces tiene un ahorro, tiene unas inversiones, las cuales las va a utilizar en provecho de su propia familia. Porque, por ejemplo, 1 Timoteo 5:8 dice que el que no provee para los de su propia familia ha negado la fe. Y en 2 Corintios 12:14 habla de que los padres deben atesorar para los hijos y no al revés. Ahora bien, también puede ser una meta para invertir el obtener libertad financiera y así disponer más tiempo para servir a Dios,
Uno podría obtener libertad financiera con otros fines, para viajar mucho, para disfrutar mucho, pues que no son cosas malas en sí mismas, pero lo que buscamos es no caer en el caso de esta parábola que leímos anteriormente, hacer solamente tesoro para uno mismo. Lo que quisiéramos entonces es tener libertad financiera también para servir más a Dios y a su iglesia. Y también podríamos nosotros ahorrar e invertir para crear un negocio propio en vez de tener un empleo, y a la hora de crear el negocio propio no depender de deudas. Realmente es un camino cuesta arriba cuando un negocio empieza con deudas. Entonces, puede ser también una motivación válida el establecer un negocio propio, evitando entonces endeudarse desde el inicio. Ahora bien, surge una pregunta: ¿cuánto es suficiente a la hora de ahorrar y cuánto es suficiente a la hora de invertir? Muchas veces para las personas resulta que nunca es suficiente. Entonces, ¿cuánto debe uno ahorrar? Para esto es importante entonces establecer una meta. Hay que hacer un plan. Y cuando ya se exceda esa meta, cualquier excedente, entonces invertirlo en la obra de Dios. O sea, si ya uno tiene el ahorro que necesita para ese negocio, o tiene la cantidad que necesita para proveer a su familia, entonces cualquier excedente lo puede mejor invertir en la obra de Dios. Esto no es un voto de pobreza, o sea, no estamos diciendo pues que uno deba andar en necesidad a la hora de hacer esto, porque tampoco es ese el sentido que observamos en la escritura. El asunto es que si uno no establece un límite al nivel de vida, nunca habrá un excedente. O sea, en general la mayoría de las personas nos acostumbramos a vivir de una manera, y cuando tenemos más, luego nos vamos acostumbrando a tener más, y cada vez queremos más y más, entonces realmente nunca va a haber un excedente, nunca va a ser suficiente. Dice esta frase: no midas tu riqueza por el dinero que tienes, mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. Así que esto nos ayuda a poner también en perspectiva las riquezas, nuestros ahorros, nuestras inversiones. Hay algunas metas que no deberíamos seguir. Por ejemplo, cuando nuestra motivación sea la riqueza. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 6:9, que habla que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Entonces realmente el querer acumular riquezas por sí mismo es una motivación que no es adecuada. También cuando queremos competir contra otros, o sea, a veces tenemos un buen carro, pero alguien se compró un carro nuevo, un carro mejor, y entonces ya nosotros queremos tener otro, o alguien se compró un mejor teléfono, una mejor casa, o alguien viajó a un lugar a donde nosotros nunca habíamos ido, y entonces ya que entramos como en ese tipo de competencia. Y entonces puede haber una competencia por tener más. Y ahí es donde 1 de Timoteo 6:10 dice pues que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y luego tampoco queremos simplemente enriquecernos más por seguir la tendencia del mundo. Y otra vez 1 de Timoteo 6:11 nos anima más bien a seguir la piedad, el amor, la fe, la paciencia y la mansedumbre, en vez de querer acumular y enriquecernos. Ahora, ¿cuál es la perspectiva bíblica del ahorro? ¿Qué dice la Biblia sobre el ahorro? Dice: en la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Proverbios 21:20. Veamos aquí que la Biblia plantea que el sabio, ¿verdad?, tiene riquezas y perfumes, mientras que el que gasta todo y no ahorra nada es necio. Dice Proverbios 30, 24, 25. Hay 4 animalitos en la tierra que son más sabios que los sabios: las hormigas, gran ejército sin fuerza, que asegura su comida en el verano. Así que entonces ahorrar, tal como lo hizo José, que ahorró para los periodos de vacas flacas, es entonces válido, y más bien en la Biblia nos habla de que pues es sabio hacer este tipo de cosas. Recordemos que el ahorro es lo contrario a la deuda. Nosotros cuando ahorramos hacemos una previsión para el mañana, mientras que las deudas son una presunción sobre el mañana. Y nosotros lo que queremos es ser sabios y más bien prever cualquier cosa que pueda ocurrir en el futuro, y no más bien estar confiados en que en el futuro todo va a salir muy bien para pagar las deudas que contraemos hoy.
Y entonces cuando nos endeudamos mucho y vemos a la gente con muchos lujos, con muchas cosas, podemos estar cayendo en esto. Lujos vemos, deudas no sabemos. Dice este señor que los esclavos modernos no visten correas, ellos visten de marca y lo deben todo. Y la palabra nos dice pues que cuando nosotros nos endeudamos, realmente somos esclavos de aquel que nos ha prestado. Y nosotros no queremos ser esclavos y por lo tanto, en vez de endeudarnos, lo que deberíamos hacer es ahorrar. Y podemos para esto seguir el principio de José. José ahorró durante las vacas gordas. A veces cuando nosotros estamos viendo que no nos alcanza, entonces en ese momento decimos cómo vamos a hacer para ahorrar. O sea, queremos ahorrar cuando ya estamos en las vacas flacas. Más bien es al revés, hay que ahorrar antes cuando estamos en las vacas gordas. Y entonces, al ahorrar en esas vacas gordas, se negó a sí mismo. Contrario a lo que dice la cultura actual, que cuando queremos algo, lo queremos de inmediato. Hay diferentes tipos de ahorro. Hay un ahorro de largo plazo que sirve para cubrir necesidades para el resto de la vida o para dejar una herencia. Y es muy diferente del ahorro de corto plazo, que es un ahorro para imprevistos, para reparaciones o, por ejemplo, el reemplazo de la casa o del carro. Así entonces, es probable que en el transcurso de un año haya que, por ejemplo, hacer alguna reparación del automóvil. Y para eso necesitamos tener algún ahorro y eso es un ahorro de corto plazo. Es muy diferente del ahorro de largo plazo que queremos hacer entonces a un plazo mucho más extenso y que tiene una finalidad muy distinta. Ahora hablemos un poco acerca de las inversiones. Hay algunos principios que podemos seguir. Es muy importante este primero, conocer bien el negocio en el que vamos a invertir, conocer cuáles son sus riesgos. Alguien puede llegar, por ejemplo, y decirnos que las criptomonedas son un muy buen negocio, que el Bitcoin es un negocio excelente, pero si uno realmente no comprende ese negocio y uno no sabe qué es lo que tiene que hacer a la hora de invertir en eso, es mejor no invertir en algo que uno no conoce, algo que tal vez uno no entiende bien. Es importante a la hora de invertir la diversificación, el famoso principio de no poner todos los huevos en la misma canasta. Analizar bien el costo, o sea, realmente no hay nada gratis en este mundo, así que entonces cualquier negocio, cualquier inversión que hagamos tiene un costo y que debe ser bien evaluado y valorado. Analizar también el tiempo que nos demanda. Puede ser que uno diga, bueno, voy a invertir en esto para tener más libertad. Y si al final pues el negocio en el que invirtió o lo que está haciendo le demanda también mucho tiempo, pues realmente no estaría logrando el objetivo. Hay que tener mucho cuidado con las promesas de grandes ganancias. Cualquier negocio que ofrezca multiplicar la inversión que usted hace en poco tiempo podría tal vez ser cierto, pero hay que verlo con cuidado. Normalmente las grandes ganancias están asociadas con grandes riesgos también. Y tener mucho cuidado con las ganancias aceleradas. Cuando queremos ganar mucho dinero en muy poco tiempo, a veces también, además de ser negocios muy riesgosos, pueden ser negocios a veces de dudosa legalidad e incluso a veces hay estafas, diferentes tipos de engaños que hay cuando nos prometen una enorme ganancia en muy poco tiempo. Tenemos que ser muy cautelosos en eso. Dice, he notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarles a los hijos. Así dice Eclesiastés 5 del 13 al 15, según la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que nos advierte la misma palabra de Dios cuando queremos hacer negocios arriesgados y podríamos nosotros perderlo todo. Ahora también es importante que pensemos en lo siguiente. Dejar una herencia, dice Proverbios 13:22, que el hombre bueno deja herencia a sus nietos. Obviamente cubriría a sus hijos también. Y por lo tanto, pues también es importante, en 2 de Reyes 21 dice, ordena tu casa porque morirás. Cuando uno deja un testamento, muchas veces está evitando una gran cantidad de problemas a las personas que quedan y a veces es un tema feo de tratar
pero sí es importante que nosotros ordenemos bien las cosas que tenemos. Muchas veces hay familias que incluso tienen conflictos a la hora de tratar de repartir los bienes que una persona ha dejado. Una palabra para los que tienen mucho. Es importante no ser altivos. Primera de Timoteo 6:17 dice específicamente que a los ricos de este mundo les manda a no ser altivos. Luego, poner la confianza en Dios. Igualmente dice que debemos depositar toda nuestra confianza en Dios y ser generosos. De hecho, que estos versículos hablan específicamente de ser generosos y dadivosos. Y una palabra para los que no tienen mucho. Por un lado, no usar la pobreza como una excusa para robar. Realmente, a pesar de no tener nada, siempre debemos permanecer fieles a nuestros principios y a la palabra de Dios. Que la falta de dinero no comprometa nuestro testimonio. En este versículo, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, se nos insta a ser fieles hasta el final. Y confiar en Dios en toda situación. Así que entonces Él proveerá para nosotros todas nuestras necesidades. No olvidemos lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Más allá de todo lo que deseemos nosotros, siempre debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y así ponemos entonces en perspectiva todo este tema del ahorro y de las inversiones, que en realidad vienen a ser un medio y no un fin. Muchas gracias, espero que esta lección haya sido de bendición para usted y prontamente estaremos publicando nuestra lección número 9. Gracias.